positiva, los linfocitos inmaduros que están en la médula ósea van adquiriendo algunos receptores o moléculas de membrana, pero incompletas. Y cuando ingresan ya al timo, van adquiriendo ya las moléculas completas, tanto la molécula CD4 como el TCR, y empieza la educación. Entonces, en la educación positiva, habíamos dicho que debe reconocer a la molécula de histocompatibilidad principalmente, ya sean tipo 2 o tipo 1. Si son tipo 2, aquellos que les encanta el tipo 2, eso se convertirá en colaborador. Y aquellos que les encanta el tipo 1 se convertirán en citotóxicos. En cambio, si esos linfocitos no son capaces de reconocer a la molécula de histocompatibilidad, se mueren por apoptosis. Y en la selección negativa, si reconocen exageradamente moléculas de histocompatibilidad asociadas a moléculas propias y se afanan por determinar de qué se trata, se mueren por apoptosis. Y esto simplemente para evitar, como les dije, autorreactividad. ¿Qué pasa con los linfocitos B? Los linfocitos B que estaban en la médula ósea, ¿recuerdan? Aquellos que no querían abandonar casa, ni aún, yo de acá no me muevo ni a patada, acá me sacan muerto. Muy bien. Estos linfocitos B van madurando y se van convirtiendo en pro B, PD, etc. Van adquiriendo receptores en su membrana en la médula ósea. Y a medida que van pasando los años, cuando la molécula de reconocimiento no está completa, ellos van siendo eliminados. ¿Por qué? Porque esta molécula que la van adquiriendo mientras están en médula ósea va a entrar en contacto con varios antígenos. Y a medida que entra en contacto con antígenos y ellos no reconocen el antígeno, ellos van siendo eliminados por apoptosis. Se cree también de que ellos sufren un proceso de selección positiva y negativa. Es decir, que los linfocitos B que reconozcan antígenos propios pueden ser eliminados también por apoptosis. Y aquellos que reconozcan antígenos extraños pueden sobrevivir. Aquí no hay presentación de antígenos. O sea, ellos tienen que reconocer moléculas de histocompatibilidad, como el caso de los linfocitos T. No simplemente reconocer antígenos propios o no propios. Si son extraños, los que reconocen ellos viven, si son propios, ellos se eliminan por apoptosis. Miren, acá en esta lámina lo que están viendo es qué tipo de receptor deben tener al final los linfocitos B maduros. Hay dos tipos de formas de reconocer, o mejor dicho, hay dos moléculas que deben estar presentes para reconocer un linfocito B maduro. Hoy día nosotros podemos hacer citometría de flujo para ver una serie de patologías inmunológicas. De hecho, la citometría de flujo quizás sea una de las herramientas más importantes para hacer diagnóstico inmunológico y seguimiento inmunológico en pacientes. Entonces, cuando toman la sangre de un paciente y le pasan citometría de flujo, yo quiero saber si hay problemas en los linfocitos B, si tienen deficiencia en linfocitos B maduros, ustedes tienen que reconocer estas moléculas. Que el citómetro de flujo les diga cuántos linfocitos B tienen IgM o IgD. Si hay abundante, significa que su paciente está bien, que tiene una buena cantidad de linfocitos maduros y puede hacer frente a infecciones. Pero si no las tiene, entonces podríamos decir que estamos con un problema de inmunodeficiencia. Puede haber un problema genético que no produzca estas moléculas mientras maduren. Entonces, una forma de saber si estos linfocitos B están maduros es que justamente expresan las moléculas en su membrana, la IgM, no la pentámera, sino un bracito de la IgM, un monómero, y la inmunoglobulina D. Nosotros vamos a aprender, o vamos a recordar en todo caso, que la IgD no tiene funciones biológicas hasta ahora, como la inmunoglobulina G, la inmunoglobulina M, la E, la A, pero la IgD no, pero increíblemente sabemos que es importante para decir que está maduro un linfocito B. O sea, aunque no lo sabemos todavía, podemos decir que es importante para la maduración de un linfocito B. Cuando no lo expresa es porque está bien maduro, aunque tenga la M. La IgM corresponde al BCR. O sea, el BCR no es otra cosa que un monómero de IgM, o muy parecido al monómero de IgM. Bien, veamos ahora de qué están compuestos el TCR y el BCR. Bien, acá ustedes tienen a nuestros amiguitos, el presentador de antígeno y nuestro linfocito T que está reconociendo antígeno. Entonces, el CD4, la molécula CD4, le ayuda, acá está la molécula CD4, le ayuda a reconocer a la molécula de histocompatibilidad clase 2. Mientras que si el linfocito hubiera sido un linfocito citotóxico, la molécula CD8 ayuda al linfocito a reconocer la molécula de histocompatibilidad clase 1. ¿Y
¿Quién reconoce entonces el antígeno? Todo este complejo llamado complejo TCR-CD3 positivo. Todo este complejo molecular. En resumen, los linfocitos T no tienen una molécula de reconocimiento. Lo que en realidad tienen es un complejo molecular para reconocer antígenos. Ni aunque tuviese solamente el TCR y no tiene el CD4, no puede reconocer antígenos. Si tuviese solamente el CD4 y no tiene el TCR, no puede reconocer antígenos. Para que reconozca eficientemente un antígeno, esta célula necesita tener todas las moléculas completas, todo su complejo molecular de reconocimiento de antígenos. Y nosotros vamos a aprender un poquito de eso. Entonces vamos a concentrarnos en el linfocito helper, o el colaborador que tiene CD4. Es un linfocito T, CD4 positivo. Entonces fíjense, la molécula CD4 está aquí, es un monómero con varios dominios moleculares. El complejo TCR está formado justamente del TCR y de una molécula que tiene varios monómeros o varios dímeros incluso, que es la molécula CD3. La molécula CD3 es todo lo que estoy marcando. Y ahora vamos a ir viendo paso a paso una por una. Nos concentraremos en el TCR más de los linfocitos que son más abundantes en el cuerpo humano, o sea, el modelo TCR tipo 2, o lo que es lo mismo decir el TCR alfa beta. ¿Por qué este? Porque este es el que más importante para ustedes, porque es lo que los pacientes van a tener siempre en sangre. Lo otro en pocas cantidades o en ciertas patologías. Bien, acá está la molécula TCR. Es una molécula heterodimérica, dos dímeros. Cada dímero tiene dos dominios moleculares. Estos dominios moleculares están acoplados a carbohidratos y por lo tanto estamos hablando de... por supuesto estas son proteínas. Entonces estamos hablando de qué tipo de proteína. Cuando la proteína se une a carbohidratos, ¿cómo se llama? Exactamente. El TCR es una glicoproteína. Es una glicoproteína de transmembrana. ¿Qué significa esto? Recordemos que hay una parte de la molécula glicoproteína que está fuera de la célula, hay otra parte que está clavada y atraviesa la membrana citoplasmática, y hay una parte de la molécula que está hacia el interior. Por lo tanto, estamos hablando de una glicoproteína de transmembrana, porque atraviesa la membrana plasmática. Y hay que resaltar esta parte química porque esto es importante para que funcione la molécula. Ya lo vamos a ver en las próximas datas. Entonces, la parte más externa está formada por un dominio variable, así le llamamos región variable, que se incluye por otra vez, y una región constante que es la que está pegada. ¿Qué significa esto? Que la parte variable siempre va a ser diferente para diferentes tipos de antígenos. Si hay un antígeno que viene de una bacteria del estómago, va a tener una molécula seguramente que va a ser reconocida por esta región variable. Pero si hay otro tipo de bacteria que vive en el pulmón y expresa otro tipo de antígeno, esto debe modificarse. Entonces, esto se va a modificar dependiendo de lo que la presentadora de antígeno le muestre al linfocito. Entonces, por eso le llaman región variable. Acá lo pueden ver en una lámina de cristalografía. Acá están las regiones variables de un dominio, del otro dominio, las regiones constantes, y aquí está la partecita que sería la que está en transmembrana. Ambos dímeros o ambos monómeros están unidos por puentes disulfuros. Los puentes disulfuros son enlaces covalentes fuertes o enlaces no covalentes. ¿Seguro? No covalentes, exacto. Yo sabía que iban a caer ahí, porque nunca recuerdan las clases de química que llevan al principio de la carrera, ¿verdad? Después ya se olvida de todo. Pero en esta parte de uno algo de bioquímica tienen que saber. De hecho, en muchos cursos de inmunología, el prerequisito para llevar tu curso de inmunología es bioquímica. Si no pasas bioquímica, no vas a llevar inmunología. Precisamente porque estamos hablando de muchas proteínas que tienen función biológica. Muy bien. Entonces eso le llaman región bizarra y eso le permite, además, a esta molécula hacer esto. O sea, es como si fuesen las caderas del cuerpo humano y puede uno moverse, ¿no? Entonces le permite moverse. Si el antígeno está para un lado, puede acoplarse del otro lado. Eso es muy útil para esa molécula. Veamos el complejo TCR. El complejo CD3 está formado por varios dímeros.
Entonces hay unos dímeros, que acá se llaman, que están representados con letras griegas, el épsilon y esta sería la delta, épsilon delta. Otro dímero que está formado por, que le han denominado gamma épsilon, se repite aquí el épsilon. Y hay otro dímero que prácticamente está metido hacia el interior de la célula, que es el dímero Z. O nu, en algunos libros aparece como nu y en algunos aparece como Z nu. O sea que puede ser ZZ o tener una modificación en el otro dímero. O sea, es el único que puede ser homogéneo o heterogéneo dependiendo de algunos casos. En las últimas versiones sobre estos estudios han encontrado que pueden ser homogéneos estos dímeros o heterogéneos. Entonces, hasta ahí estamos, hasta ahí hemos llegado. Ahora, ¿qué función puede tener eso? Hasta ahora no lo sabemos. Nosotros tenemos que aprender a reconocer que la molécula CD3 es un complejo molecular formado de 6 monómeros y unidos por dímeros. Acá este es el único dímero homogéneo y acá están dímeros heterogéneos. ¿Son moléculas transmembranas? ¿Sí o no? Sí. Sí, señor. Si son moléculas transmembranas, están atravesando la membrana plasmática y tienen una cola citoplasmática. Muy bien. ¿Qué otra cosa sabemos? Que las colas citoplasmáticas están cargadas de tirosina. Y cuando esas colitas citoplasmáticas están cargadas de tirosina, los bioquímicos le han puesto, o los biólogos moleculares, los celulares le han puesto TITAM. Corresponde a regiones ricas en tirosina, traducido al español. Regiones ricas en tirosina. Muy bien. ¿Cuál de los tres dímeros tiene mayor cantidad de TITAM? El Z, ¿no? Miren la colota que tiene esta. Esta tiene casi una colita chiquitica, pero esta tiene una colota, ¿no? Una tremenda cola. Entonces es mucho más rica en TITAM. Y esto va a ser importante para la función del CD3. Ya verán por qué. Cuando este TCR se une al antígeno, cada vez que un receptor de membrana celular se une a un ligando, siempre es para poder mandar señales intercelulares hacia el núcleo y activar genes. Siempre, esa es la regla. O sea, si algo se pega en la membrana de una célula, puede mandar señales al interior y que pueden llegar hasta el núcleo para activar genes. Entonces, es obvio que el mensaje es que se empieza a activar cuando este antígeno. Entonces, cuando esto se activa, entonces hacen cambios en la carga iónica de la membrana plasmática. Y esos cambios iónicos hacen que esta molécula o esta reacción de estas moléculas se cargue positivamente. La membrana plasmática está cargada negativamente, principalmente. Entonces, como esto es negativo y esto se pone positivo por el encuentro con el antígeno, hace que estas moléculas que están a los costados se aproximen a donde se encuentra la carga positiva. Entonces, terminan acoplándose fuertemente en este punto. ¿Y eso qué va a hacer? Empieza las reacciones bioquímicas o las reacciones químicas. Ya no solamente por el enlace de carga positivo y negativo, después de las rocas de madre, lo que ustedes quieran llamar, yo ni me acuerdo de esa química. Pero el asunto es que esta unión completa va a empezar a activar a las tirosinas en las colas citoplasmáticas. Y eso va a ser muy atractivo para muchas enzimas que son tirosinquinasas, que van a empezar a romperlas y a fosforilarlas y a desfosforilarlas sucesivamente. ¿Sí? Acá tenemos una molécula correceptor. Le dicen correceptores porque en realidad ella no va a reconocer el antígeno, pero sí se va a unir a la molécula de histocompatibilidad, que es importante que la reconozca. El CD4 se unirá a la molécula de clase 2, el CD8 a la molécula de clase 1. El CD4 es solamente una sola molécula, un dímero, y este sí es un monómero, y este es un dímero. Este es un monómero con 4 dominios. Los dominios más externos son los que van a tratar de ligar hacia la molécula de histocompatibilidad, y en este caso, los dos. Ambas, en el caso del CD8, están unidas también por puentes de sulfuro. Y aquí pueden ver la estructura molecular. Bien. Ahora tenemos ya todas las moléculas que constituyen el complejo de reconocimiento de antígenos de un linfocito T helper, o sea, un linfocito T CD4 positivo.